Buenas tardes, soy José Manuel Dodero Anillo, residente de Farmacología Clínica, y hoy vengo a presentar esta presentación sobre farmacogenética del clopidogrel, en la que voy a intentar primero hablar un poco de su terapéutica, de su metabolismo, su farmacocinética y farmacodinámica al fin y al cabo, porque tenemos que estar en contexto del fármaco que estamos hablando. No quiero ir directamente a lo que vamos a ir después de explicar eso, que es a la farmacogenética. Ver qué es lo que dicen las agencias reguladoras sobre este fármaco en el apartado de la farmacogenética. Recomiendan algún test genético, hablan un poco sobre eficacia, sobre dosis que haya que modificar dependiendo de mutaciones específicas. Existen guías clínicas que nos indiquen un camino a seguir dependiendo de las mutaciones de los alelos correspondientes. ¿Está esa información sustentada en una bibliografía suficiente y adecuada? Pues eso es lo que vamos a intentar ver. Empezando por la terapéutica y queriendo ser muy escueto, el clopidogrel es un medicamento que forma parte de lo que se llaman los antiagregantes plaquetarios, que al fin y al cabo se van a usar en las distintas situaciones clínicas protrombóticas, como un infarto de miocardio, cerebral o enfermedades arteriales periféricas, en las que lo que nos interesa es evitar al máximo la agregación plaquetaria. ¿Cómo va a hacer esto clopidogrel? Pues clopidogrel es un profármaco que se va a metabolizar en primera instancia, sobre todo en el hígado, ahora vamos a entrar en cómo, y se va a unir de forma irreversible al quimiorreceptor plaquetario P2Y12 para adenosínfosfato. Al unirse, evita que ADP ejerza su efecto sobre este receptor y así evita la activación del complejo de la glicoproteína GP2B3A y por lo tanto evita la agregación plaquetaria. ¿Vale? Paso por paso. Metabolismo activo, va al quimiorreceptor, irreversiblemente evita que se una a ADP y por lo tanto no se va a producir la agregación plaquetaria. ¿Vale? Con respecto a la farmacocinética, importante saber que con las dosis orales de 75 miligramos día se ha visto que el 50% se absorbe vía intestinal. Con respecto a la distribución, clopidogrel y el metabolito principal, que es inactivo, se unen de forma reversible a proteínas plasmáticas. Se ha visto en estudios in vitro. Con respecto al metabolismo, que es quizá lo que más nos interesa, lo hemos visto antes que se metabolizaba en el hígado. Y entre un 85 y un 90% pasa a metabolito inactivo, ¿vale? Y un 2% pasa a 2-oxoclopidogrel, que sería el metabolito intermedio antes de pasar al metabolito activo. Estos procesos metabólicos están mediados en mayor medida por el CYP12-19. En menor medida hay otros implicados que están aquí escritos, pero sobre todo el CYP12-19 es el que más implicado está. Con respecto a la eliminación, pues prácticamente la mitad se excreta por orina y la otra mitad vía fecal, en las 120 horas siguientes a administrarlo. Esto es lo que os decía antes, esta es la célula hepática. Como veis aquí, el CYP12-19, aquí marcado, media de forma importante el paso a metabolito activo. Tanto el paso a 2-oxoclopidogrel como el paso a clopidogrel tiol H4 está mediado en gran parte por esta enzima. La farmacodinámica, un poquito lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cómo ejerce su efecto, ¿vale? En esos receptores plaquetarios para evitar que se una a ADP y produzca la consecuente agregación plaquetaria, ¿verdad? Entonces, las plaquetas pues no se agregan y es importante recordar que el efecto terapéutico se mantiene en el tiempo después de dejar de tomar los antiagregantes. Por eso hay que dejar de tomarlos un tiempo antes de ciertas operaciones, por ejemplo, para evitar sangrados. Ahora vamos a ya incidir sobre la farmacogenética en esta cuestión específica. ¿Qué dicen las agencias reguladoras
sobre el clopidogrel en sus fichas técnicas. Empezando por la Agencia Española del Medicamento, en la ficha técnica se habla del CYP12C19 y que hay alelos normofuncionantes, está el alelo normofuncionante, que es el 1, y que hay alelos de metabolismo reducido, que es el 2 y el 3, pero no da recomendaciones. No hace más análisis ni dice absolutamente ninguna indicación sobre qué hay que hacer con esta información. Simplemente la aporta. La Agencia Europea del Medicamento aporta la misma información y aparte aporta también la información de que hay un test genético para el CYP12C19, pero no dice que haya que hacerlo de forma rutinaria ni que haya que hacérselo a todo el mundo que tome clopidogrel. Por otro lado, la FDA sí que recomienda analizarlo. Dice que hay que analizar el CYP12C19 y cambiar de antiagregante plaquetario si el paciente es identificado como metabolizador pobre o metabolizador lento, poor metabolizer. La Agencia Suiza del Medicamento también habla de que existen metabolizadores lentos o metabolizadores pobres del CYP12C19 y que habría que considerar subir la dosis en esos pacientes, pero no está establecida la posología, no establece unas categorías de si eres metabolizador lento te tomas tal y si eres estándar tal, no lo establece. Solamente da esa información. La canadiense, por su parte, recomienda cambiar de tratamiento si el paciente es un metabolizador lento de la misma enzima, pero no recomienda realizar el análisis de rutina. Y la japonesa no da recomendaciones, pero sí que aporta bastantes datos basados en estudios de cohortes, estudios prospectivos, en los que se ve que hay una actividad disminuida del antiagregante plaquetario, del clopidogrel, cuando son metabolizadores lentos del CYP2C19. En PharmaGKB te habla de estos genes, en este caso todo es el mismo, el CYP2C19, y te da un nivel de farmacogenética que es actionable. Accionable sería la traducción literal, pero accionable, ¿qué es lo que es? Bueno, pues accionable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la información que está en las fichas técnicas de las distintas agencias reguladoras, ¿vale?, contiene o puede contener información sobre cambios de eficacia, dosis, metabolismo o toxicidad, ¿vale?, debido a un gen específico, en este caso al CYP2C19. Pues todas las agencias ofrecen información sobre cambios en dosis, en eficacia, en metabolismo, que la mayoría, salvo la FDA, lo que da es información de que hay metabolizadores lentos, metabolizadores normales de este citocromo, y en algunos te habla, como en la FDA, de que hay que cambiar de antiagregante plaquetario, o como en el caso de la Swissmedic, que hay que cambiar la posología. En CEPIC también está relacionado el CYP12C19 con el clopidogrel, con un nivel de evidencia alto, con un nivel A, que es el máximo para CEPIC. Y para PharmaGKB relaciona este gen, y no solo este gen, sino estos alelos, estas variantes, que ya después vamos a ver qué implica cada una, con un nivel de evidencia 1A, con un nivel de evidencia muy alto, el más alto que da esta guía, ¿vale? Y también relaciona con un nivel moderado la eficacia y la toxicidad con el mismo gen y la eficacia de este gen, que es el CES1, que básicamente lo que hace es acumular más fármaco porque no hay un camino alternativo y entonces aumentan los efectos. Este aumentaría el riesgo de toxicidad, pero el nivel de evidencia que hay es intermedio. Estos datos de niveles de evidencia están basados en 18 estudios de cohortes y un ensayo clínico en población europea y asiática. Y en total todos estos estudios suman más de 1.800 pacientes estudiados. Este es un ejemplo que es el ensayo clínico del que hablamos, que está hecho por la Sociedad Europea de Cardiología. Esto, pues las distintas variantes alélicas que implican variaciones de las bases y los RS correspondientes y qué efecto tienen en la proteína.
vamos a hablar de estos alelos, de lo que estamos hablando, el alelo 1, el 2, en este caso, los metabolizadores ultra rápidos serían los que implican el alelo mutado 17 y los pure metabolizers serían los que tienen el alelo 2 o 3, ¿vale? Esto es una tabla de la prevalencia de estas mutaciones en las distintas poblaciones. Las evidencias que respaldan esta asociación entre este alelo mutado implica una metabolización rápida o este alelo implica una metabolización lenta, ¿vale? Se basan en recomendaciones de alto nivel de evidencia, entre alto, moderado y bajo, en modelos in vitro, en vivo y modelos clínicos, ¿vale? Todo esto estaba sacado de la guía CEPIC, que hay una guía CEPIC sobre clopidogrel, la última actualización es desde el 2013 y recoge todas estas referencias bibliográficas que relacionan un determinado alelo mutado con un determinado fenotipo, ¿vale? La metabolización lenta o la metabolización rápida o normal, estándar, del clopidogrel, ¿vale? La guía CEPIC del 2013 hace recomendaciones clínicas, ¿vale? Pero ya empieza un poco a aportar qué es lo que falla. Y dice que hay falta de estudios clínicos randomizados que analicen de forma prospectiva la eficacia, ¿vale? De este análisis genético. Es decir, hay estudios de cohorte prospectivos, hay otros retrospectivos, hay análisis in vitro, in vivo, pero estudios clínicos que relacionen el hacer el test con que realmente haya una eficacia de hacer eso, hay muy poca, ¿vale? Pero sí que dice que pese a esta falta de estudios clínicos, como hay evidencia en la literatura, con alto nivel de evidencia, de que un metabolizador lento presenta niveles menores de metabolito activo, además, esto se suma que clopidogrel del grupo de antiagregantes plaquetarios no es el único. Es decir, que también tenemos que valorar que haya una alternativa terapéutica a lo que estamos dando, porque ¿de qué nos sirve hacer un análisis farmacogenético del citocromo que se usa y ver que tiene un metabolizador lento? Y dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues no le daremos el fármaco, pero una alternativa tampoco hay. Entonces, si no hay estudios que avalen la eficacia, se lo vamos a quitar y ¿qué le damos? Pero no es el caso, porque hay alternativas terapéuticas al clopidogrel. Entonces, debido a esto, por un lado, la alta evidencia de relación de que las mutaciones corresponden a una actividad menor y aparte la existencia de alternativas terapéuticas, la guía aconseja realizar el test genético, sobre todo en pacientes con estas situaciones de riesgo. Antecedentes de síndrome coronario agudo, angioplastia coronaria percutánea, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Es decir, que los pacientes que tengan alguno de estos antecedentes o situaciones de riesgo y vayan a tomar clopidogrel, la guía recomienda el análisis genético. Y en el caso de que sean metabolizadores lentos, cambiar el fármaco. ¿Veis? En este esquema, dependiendo de los resultados, si es un metabolizador rápido o estándar, vamos a dejar la dosis estándar de clopidogrel que se da para el resto de la población. Por otra parte, si son metabolizadores intermedios o pobres, considerar cambiar de fármaco. Es decir, no hay estudios de que vayan a modificar la dosis, pero como hay otro fármaco, pues le damos otro. Si ya sabemos que hay una posibilidad, de que se cambie, pues entonces estas recomendaciones tienen un nivel alto de evidencia, ¿vale? Estos son, a modo de ejemplo, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos, en los que está basado estas recomendaciones. Pero otra vez hacer hincapié en que faltan ensayos clínicos prospectivos randomizados para demostrar la eficacia de hacer estos análisis genéticos. Pues esto es todo. Aquí un poco las referencias bibliográficas y espero que haya quedado todo entendido, no haber sido muy pesado
y muchas gracias por vuestra atención.